Vamos a tomarnos unos minutos para meditar en la palabra de Dios. Como les decía hace unos minutos atrás, valga la redundancia, qué oportuno es esto de reconocer, ¿no?, nuestras madres en el día de hoy. Cuando uno reflexiona, uno vive tantos días a veces sin parar para reconocer y hablar y decir cosas. Es importante decir las cosas que tenemos en el corazón, ¿verdad? Pero en ese concepto de cómo cuando el ser humano ama realmente puede llegar a hacer cosas realmente maravillosas, ¿no? Y uno en el tema del sacrificio de la madre ve muchas virtudes cristianas que a veces son imposibles. La propia persona, la propia madre está diciendo: Señor, esto es muy difícil para mí, pero lo está haciendo con el hijo. Lo está cumpliendo, lo está viviendo, porque se enoja y todo, pero siempre hay perdón, siempre hay amor, siempre lo pone por delante. O que la madre tiene un dinero para comprar ropa, primero los hijos, después. Estoy hablando de la madre general. Hoy en día... La madre de verdad. Exacto, hoy en día hay de todo, ¿no? En la viña del Señor, como se dice. Y yo pensaba, ¿saben que cuanto más vamos profundizando en este asunto de la vida en el reino de Dios? Yo pensaba en esto de Mateo, el versículo 2. Hemos estado estudiando el contexto, ¿no? Y vemos cómo llega Jesús a decirnos esta declaración tan fuerte que es: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando Jesús habla del amor dice: porque aquí se cumple la ley y los profetas. Aquí dice: esto es, o sea, este es el propósito por el cual se te dio eso. Es fuerte eso. Y fíjense que yo estuve analizando, ¿no? Y nosotros tenemos ejemplos de gente que vivió un periodo de tiempo, una circunstancia en que hizo esto. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esa película, ¿no?, del soldado que fue a la guerra pero se negó a cargar armas. Tiene un nombre complicado, yo nunca me acuerdo el nombre de esa movie, pero la recomiendo mucho. Él era un cristiano y dijo: yo no voy a ir a la guerra a matar. Es más, no voy a cargar armas. Yo entiendo que cargar armas va contra el Señor. Él tenía esa convicción y fue a la guerra. Es una historia verídica, by the way, no es una movie, no es una novela. Fue a salvar vidas y lo hizo. Y tuvo un momento, en el tiempo que estuvo, no sé cuánto tiempo fue un momento de gloria. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en la historia de gente que se determinó en un momento de la vida realmente vivir este principio. Y claro, hicieron una obra fantástica, porque una persona que en un contexto de odio se decide a vivir en amor, al principio va a ser sofocado, pero el amor, lo único parecido al amor en fuerza lo comparó Salomón: la muerte. O sea, la muerte es infalible para todos, pues el amor también. Miren qué fuerte que es eso, ¿verdad? Pero es difícil encontrar en la historia personas que vivan eso constantemente. De hecho, las personas que nos sobresalen, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué les viene a la mente, qué nombre les viene a la mente de una persona que se sabe históricamente, que no es Cristo, obviamente, sacando a Cristo, ¿no?, que vivió y puso primero a los demás siempre? No como un evento de su vida, como una expresión momentánea de vida, sino como la vida consecuente, o sea, todos los años de su vida conocida hasta su muerte, en una sustentación de un principio, como es el principio de poner a los demás por encima de nosotros mismos. ¿Qué nombre les viene a la mente? Perdón. A mí me viene Santa Teresa de Jesús. Por supuesto. Por supuesto. Y la monja esta de Calcuta. Sí, la Madre Teresa. Exacto, esa fue la que... Corrie ten Boom. Corrie ten Boom nos viene a la mente, exactamente. ¿Verdad que no hay muchos nombres para elegir? No hay, ¿no? Porque sí hay momentos en que nosotros tenemos actos de altruismo. Pero el concepto que Jesús está proponiendo aquí no es que tú en un momento con las condiciones dadas, o por ejemplo, y es válido lo que hacen las madres y es valeroso o valioso. Pero lo que Jesús dice es: ¿viste cómo tú lo puedes hacer con tu hijo? Bueno, yo te propongo esa vida con todos, incluyendo a tus enemigos. Ahí se nos aflojan los pantalones, ¿no? Entonces, claro,
nosotros hemos tomado este principio del lado negativo. ¿Y saben cuál es el problema del lado negativo? El lado negativo de este principio. Por eso Jesús lo explica en un contexto. Y él habló, está bien no juzgar. Empieza el principio de no juzgar, pero lo tienes que hacer como un acto de amor, de ponerte en el lugar del otro, de prepararte tú para hacer una mejor respuesta para la persona que está en necesidad. No de prepararte mejor para dejarlo más en evidencia. O sea, tú trabajas en la viga que está en tu ojo para ser una mejor persona, un mejor recurso para los que andan por la vida con pajas en el ojo y necesitan ayuda para sacarlas. ¿Me siguen el pensamiento? Nosotros vemos el lado negativo de eso, mejor juzgar que trabajar aquí. Y aquí es el mismo concepto. Jesús dijo, yo no te estoy diciendo que no le hagas mal a nadie. Así es como hemos interpretado, por alguna causa, hemos ido adaptando el principio del reino de poner a los demás por encima de nosotros mismos. Lo hemos rebajado al concepto de no hacerle mal. Y saben que el concepto de no hacerle mal a los demás en realidad no es un acto de amor, es un acto de miedo. Y en última instancia de egocentrismo. Porque te pones a ti primero. Por supuesto que te pones a ti primero. La mayoría de las veces que no hacemos mal, y la semana pasada lo probábamos con el concepto de robar. Hay mucha gente que no roba, no porque considere que robar sea malo, tomar la propiedad de otro. No roba porque tiene miedo del castigo que hay sobre el hurto. No solo del castigo penal, sino del castigo público que puede haber, porque de repente no robas algo que te mandan preso, pero quedas como un ladrón para tu sociedad. Entonces, ese egocentrismo y miedo es, yo no quiero ser conocido como un ladrón, o, en última instancia, tengo miedo del castigo. Pero no es un acto de amor hacia la ley, que realmente robar es malo. Está mal tomarle del otro lo que le costó al otro trabajo y tiempo tener. ¿Me explico el concepto? La diferencia. Jesús está sacándonos de una vida de egocentrismo. No, hay mucha gente que ha vivido una vida honesta y de principios, pero por una cuestión de un egocentrismo. Y en muchos aspectos quiero insistir en esto del miedo. Por ejemplo, tú te cuidás de si alguien está cruzando, contener tu vehículo y de no pasarlo por arriba. Pero no siempre eso es un acto de amor por la persona. En realidad no es que te importa tanto la persona. Ganas no te faltan, porque muchas veces se lanzó delante de tú y te dan ganas de decirle, me dan ganas de darle una buena pisada para que no se ande haciendo el loco. Pero tú tenés... Desde el carro lo insultas. Y hasta lo insultas desde el carro. Exactamente, eso demuestra la falta de amor que tiene por él, porque te acuerdas de toda su familia, ¿verdad? Pero en realidad tienes miedo de pisarlo, por las consecuencias que eso va a traer para ti. Si de alguna manera supiéramos que los actos malos no nos traerían ninguna consecuencia mala, los actos malos subirían en un grado estrepitoso incluso de personas que consideramos buenas. No existiría ya la raza humana. Seguramente. Sería insoportable vivir así. Sería insoportable vivir así, estoy totalmente de acuerdo. Entonces Jesús está proponiendo aquí, y a mí me encanta este concepto de cómo Jesús contextualiza la ayuda del Padre, y lo hemos venido hablando en el sentido de la oración que se apoya en Dios, que busca a Dios, que descansa en Dios, que entiende que Dios es el recurso y no se detiene en el proceso de la búsqueda. Y la semana pasada, para los que no pudieron estar, hablábamos del corazón del Padre, de cómo Jesús pone en la balanza y dice, ustedes son malos, y ahí está diciendo una declaración, el statement de la raza humana, ustedes son malos. No dijo, alguno de vuestros padres siendo malos, no, ustedes, vosotros, siendo malos. Tienen momentos con personas específicas o en momentos específicos. Pueden mostrar un acto de bondad y de altruismo y de interés y de responsabilidad. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Y hablábamos de que el concepto de los cielos no es tratando de alejar a Dios de nosotros, sino mostrándonos la santidad de Dios. Cuando en el concepto judío el Dios de los cielos era el Dios santo, inaccesible, ¿se acuerdan? El Dios que no podíamos ni mencionar el nombre. Bueno, ese Dios es perfecto. Imagínate que si tú sos una expresión deteriorada, caída de esa bondad, aún queda bondad en ti. Imagínate la perfección que hay en Dios ejercitada en la paternidad que Dios ha decidido, no por obligación, sino por decisión, tener con relación a ti. Entonces Jesús pone el ejemplo del Padre, y una vez puesto el ejemplo del Padre que dice que sabe dar buenas dádivas y que siempre te va a dar aquello
que necesitas, no lo que pides necesariamente. Inclusive en el concepto cuando Jesús dice que de vosotros que su hijo le pide pescado le dará una serpiente, no está dando en realidad, bueno, se sobreentiende que la serpiente está muerta, está para comer. No creo que esté hablando del veneno que te pueda picar la serpiente, aunque podría ser. Podría ser que Jesús quisiera decir, pues no sé lo que quiso decir exactamente. No puedo... Claro, es medio complicado, medio difícil que... Aquí está hablando de comida, ¿no? De que le dé una serpiente viva. Pero ya, ¿qué padre le daría a un hijo una comida impura? ¿Qué padre voluntariamente pondría a su hijo del lado de afuera de la ley, donde la gente era muerta? ¿Me explico? Entonces el patrón de la bondad de Dios, el patrón del carácter paterno de Dios, se expresa aquí. Jesús está diciendo, esto no es una ley del reino, esto es el reino, este es el carácter del Padre. Es así que se vive aquí adentro. Dios lo ha hecho a lo largo de toda la historia, los ha puesto a ustedes primero. ¿Me explico? Pone como un patrón que se ha vivido en Dios, en la ley, en la expresión de la ley. Dios no les dio la ley por él, Dios les dio la ley por ustedes. ¿Sí me explico? Les está hablando del carácter de Dios al restaurar todos los aspectos del reino de Dios, desde el comienzo, desde la persona, la ley, el dinero, la ansiedad, en fin, todos los aspectos de la vida. Y ahora hablando de la práctica de la relación humana, dice, el Padre los ha puesto a ustedes primero, siempre. Ustedes no tienen más que seguir el ejemplo del Padre. Y entonces los desafía a salir del aspecto del egocentrismo, porque, insisto, la mayoría de nuestros actos de bondad están basados, apoyados en tu ego. Es a quién te favorece, a quiénes están contigo, de quiénes te vales para algún tipo de cosa. Y Jesús nos invita a salir del aspecto egocéntrico al aspecto básico y fundamental del reino de Dios, que es que te olvides de ti mismo. Fíjense que cuando Jesús dice, en primer lugar, usa términos absolutos, palabras como todas, como hagan, así haced. ¿Me siguen? Sí. Tienen que salir, vayan tranquilos a Argentina. Entonces, ¿qué pasa? El punto, está grabado, después lo pueden mirar. El punto básico de esto es que Jesús está ofreciéndonos, tanto que nos gusta el tema de la migración, ¿no? Salir del reino de las tinieblas. Esto es un cambio completo de estructura de vida. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en el egocentrismo aún en nuestro amor. La relación matrimonial está basada muchísimo en un amor de retribución. Nosotros amamos cuando nos aman, y cuando el otro nos levanta la voz, se la levantamos, y cuando el otro se hace el loco. ¿Qué pasa? Y estoy hablando de la persona que más amamos, con nuestros hijos también. Hasta con nuestros hijos, que podemos decir que son los dos amores más grandes que hay, o los tres. Está el amor que le tenemos a nuestra madre, que también es un amor muy fuerte. Pero la mayoría de nosotros vivimos basados aún en esos amores, digamos los ideales, que son los tres amores de la vida para mí, el que le tienes a tu madre, después viene tu esposa y después vienen tus hijos. No digo en ese lugar, sino en tiempo, ¿verdad? En el orden cronológico. Aún en ese amor nosotros basamos muchas de nuestras respuestas en la acción del otro. Como hay un amor mutuo, porque los que se aman no se aman porque se odian, los que se casan, no se casan porque se odian, se casan porque hay un amor, aunque después pueden terminar odiándose. Yo siempre digo que el amor y el odio caminan separados, pero en caminos paralelos. Y saltar de uno al otro puede ser un solo acto. Porque la gran cantidad de amor, el amor sobre todo, el amor fileo, puede ser transformado en una gran cantidad de odio cuando hay una traición, un dolor, un abandono. Entonces Jesús elimina el camino hacia el odio cuando pone el amor ágape como la manera, el amor de Dios, o sea, el amor que no se basa en el egocentrismo, sino se basa en la necesidad del otro por esencia. O sea, no sé si es malo, no sé si es mi enemigo, no sé si me quiere o no, pero yo sé cuál es mi responsabilidad con él, sé cuál es su necesidad. ¿Cuántas veces Dios te dio cosas en el mismo momento en que tú le estabas negando las cosas básicas que Dios espera de ti? ¿Cuántas veces? O Dios la primera vez que tú desobedeciste mandó un rayo del cielo y te destruyó.
¿O no ese día no te dio el pan también cuando tú estabas negando o enojado con Él? A mí me ha pasado de estar enojado con Dios, de estar rebelde con su propósito, con su obra en mi vida, y Dios dándome pan, dándome trabajo, dándome bendición, cuidándome de... El mismo Dios que está recibiendo la espalda, el rechazo, la traición, está amando, está sirviendo, está dando. Ese es el concepto que Jesús está trayendo, pero no solamente en el sentido de la respuesta reactiva. Y aquí quiero aclarar este concepto para meternos un poquito más en esto, y ya no me voy a tardar mucho, no se asusten. Pero aquí dice, sí, porque yo sé que si hablo mucho los aburro, pero aquí dice cosas tremendas, dice así que todas las cosas que queráis. Ese es el primer concepto de este versículo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Miren qué impresionante que es esto. Esto no es una respuesta reactiva solamente a la necesidad. Presten atención a esto porque es muy importante. Esta es la base de este principio. Este principio no es una acción reactiva, es un propósito de vida. Por favor, sáquenlo de la categoría de la respuesta. Uy, tú muy cerca de acá. Me están viendo en la nariz todo. Sáquenlo de la respuesta reactiva o de la categoría de la respuesta reactiva y pónganlo en el lugar de la vida con propósito. Tú naciste para expresar el carácter de Dios y este principio es la base fundamental del reino que nosotros representamos. Jesús dice, yo no te estoy pidiendo que cuando se dé la circunstancia, cuando estés en un evento, cuando tú veas una necesidad, yo te estoy pidiendo que tú te propongas a vivir en la conciencia constante y diaria y proposital, o sea, que sea un acto deliberado, donde tú sepas lo que te gustaría que hicieran y tú planifiques hacerlo con aquellos que vas a tener como tus prójimos en ese día. Eso completamente cambia de figura. No sé si estoy consiguiendo pasarles la diferencia. Nosotros incluso respondemos. Estoy en un lugar, me pasa algo, veo a alguien. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, yo quiero que tú te pongas, aunque tu valor y el de tu prójimo son iguales. Yo quiero y que tú debes amarlo en el grado en que te amarías a ti mismo. Yo quiero que en este sentido tú lo pongas en una categoría superior. Todas las cosas que tú querrías que te pasaran a ti, tú vas a empezar a trabajar para que le pasen a otro. Oh my God, this is hard. Es difícil. No está diciendo las cosas que el hombre necesita. Está diciendo lo que te gustó, todas las cosas que quisieras que haga contigo. Jesús espera que cuando te levantas a la mañana y decides vivir, decidas negarte a ti mismo, agarrar la cruz que está a tu lado, que es exactamente este concepto. Tomar la cruz significa esto. Es la obediencia al ejemplo de Cristo. Es el desafío de decidir, yo hoy me visto de Cristo. Y ese es un acto diario, es una decisión diaria. Hoy yo decido darle, no responder a la necesidad. Yo decido dar el paso adelante. Porque puedo pedir, porque tengo la confianza de que Dios me ha dado, porque no hay nada que yo dé que Dios no supla, porque este es el propósito de Dios y Jesús lo va a aclarar al final. De hecho, tú naciste, aquí se cumple todo esto que tú llamas ley y profetas. Todo lo que Dios ha enseñado, todo lo que Dios ha hecho se reduce, apunta, es el embudo donde el propósito de Dios se cumple aquí. En el momento en que tú entiendes que el principio del reino, de poner a los demás, de vivir para que otros tengan lo que te gustaría que tuvieran, para que otros reciban lo que te gustaría recibir, para que otros sean amados como te gustaría ser amados, sean servidos como te gustaría ser servido. Cuando tú tomas esto como el propósito de tu vida, más allá de si vas a viajar a África o vas a trabajar en Alemania o se vas a casar con Juanita, el propósito de tu vida es que el reino se cumpla, y el reino se cumple cuando los demás tienen por ti lo que te gustaría a ti tener por otros. Es fuerte, ¿verdad? Y cuando Jesús dice todas, está hablando de aún las cosas que te parece que te gustaría que hicieran, pero que nunca nadie va a hacer por ti.
Hay muchas cosas que tú harás por otros que muy probablemente nunca en la vida nadie hará por ti a no ser Dios. Y en ningún sentido eso debe ser una razón para dejar de hacerla. Es más, de hecho es la razón por la que Jesús quiere que tú la hagas. Porque el testimonio del reino, que en realidad es el testimonio del Rey, que es tu Padre, debe ser expresado en tu testimonio de vida. El carácter de Dios nunca es mejor representado a través del carácter de los hijos imitando al Padre. Nunca. Cuando Jesús afirma, así también haced vosotros, está diciendo y afirmando que tu acción diaria debe estar siempre apuntando por causa de Cristo y para la gloria de Dios a bendecir y hacer todas las cosas que posiblemente tú nunca tendrás, pero que otros tendrán gracias a que tú eres de Cristo. Posiblemente tú nunca las tendrás, pero otros las tendrán porque tú eres de Cristo. Miren qué maravilloso esto, y quiero terminar con este concepto que a mí me encanta. Laura citó hoy un versículo que tiene todo que ver con esto, y la verdad yo no lo había puesto aquí en mis notas, pero ahora lo voy a poner. Está bien, ahora lo voy a poner. ¿Qué relación tiene, y termino con esto, así también haced vosotros con ellos, con el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Está bien. ¿Qué relación tiene? ¿Qué les parece? Así también vosotros, todas las cosas que querréis que los hombres hagan con vosotros, háganlo ustedes con ellos. Este es el principio del reino. Y Pablo le pone una cereza a la torta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando nosotros contamos en el pecado, generalmente contamos cuando mentí, cuando engañé, cuando robé, cuando no hice esto. Pero ¿cuántos pecados cometemos a diario en cada una de nuestras relaciones cuando sabemos cuál es el principio del reino y nosotros vivimos por debajo de él? Nos vamos a asustar el día que lleguemos a la gloria de Dios y veamos que nosotros hemos vivido en pecado porque no hemos conseguido vivir el principio básico del reino. Ahora, yo les quiero decir algo. De nada sirve que nosotros seamos expertos en doctrina y teología si el principio básico del reino no lo expresamos. Perdimos todo, perdimos el propósito. El propósito de la ley no es que seas un erudito, aunque es una bendición que seas un erudito, siempre y cuando cumplas el propósito de la ley y de los profetas. O sea, todo lo que Dios escribió y dejó como testimonio es para que el propósito de Dios se cumpla en la expresión del carácter del Padre, tal y como el Padre, que es el Rey, es. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra y te damos gracias por enfrentarnos a ella. Pablo lo describe que es el espejo de tu gloria en el cual nos miramos y por el cual somos transformados. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y al leer tu palabra y leer este principio básico del reino, la verdad es que nos encontramos en falta. Wow, Señor, de pronto se cambia de escena la manera de vivir y nos quedamos en una perspectiva completamente diferente. El nunca le hice mal a nadie es completamente inútil. No nos sirve de nada como argumento de bondad. Aquí tú nos elevas, nos pones bien en alto las medidas de un hombre conforme a tu corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo tú sigas produciendo en nosotros el querer como el hacer y que no nos quedemos simplemente en el estudio y el reconocimiento de tu verdad. Que esta luz ilumine nuestra vida para que seamos transformados. Y aunque sea de una manera pequeña, como el grano de mostaza que se desarrolla, empiece a desarrollarse en nosotros la práctica del reino, en el principio expresado en este capítulo 7 de Mateo, de vivir mirando hacia nosotros
juzgándonos a nosotros y sirviendo a los demás, y expresando el amor profundo del Padre en una acción deliberada de poner a los demás siempre por encima y haciendo con ellos siempre lo que esperaríamos que hicieran con nosotros. Si hoy me levanté pensando que me gustaría, qué sé yo, tomarme una Coca-Cola, hoy voy a salir a comprarle una Coca-Cola a mi prójimo. Y que ese sea nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre de Jesús.